¿Qué tal CXP Traders? Hoy tuvimos un día muy agitado en los mercados en medio de la guerra arancelaria de Trump. En cuanto al Standard & Poor's, tuvimos un día mixto de alta volatilidad. El 52% del mercado cerró en verde, observando el mejor rendimiento en Supermicrocomputer con 10.66% en el sector tecnológico y como peor rendimiento a Tractor Supply Company con menos 5.82% en el sector de comercio retail. En cuanto al sector cripto, también se vio sacudido con movimientos al alza y a la baja de manera brusca e intermitente, de los cuales el top 10 resultó en un estado neutro, lo que denominamos break-even a este momento, a excepción de Ethereum, que se encuentra con pérdidas de 1.46%. En el video de hoy vamos a cubrir qué está moviendo el mercado en este momento. La batalla arancelaria entre Estados Unidos y sus socios comerciales sigue siendo el centro de atención, reflejándose en un mercado agitado, con movimientos agresivos y alta volatilidad. Tenemos oportunidades bastante buenas para esta semana, lo que necesitas saber y dónde está el dinero. Asegúrate de quedarte con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. Estamos atentos a las noticias del mundo, porque Donald Trump ha intensificado la guerra comercial con China, al amenazar con imponer un arancel adicional del 50% si Pekín no retira los gravámenes del 34% sobre productos estadounidenses antes del 8 de abril. Esta medida busca responder a lo que Trump considera abusos comerciales prolongados, como subsidios ilegales y manipulación de divisas. Además, el presidente anunció la suspensión de negociaciones con China si no se cumplen sus demandas. La situación ha generado incertidumbre global, afectando los mercados financieros y aumentando las tensiones económicas internacionales. A casi una semana del Día de la Liberación, más de 50 países han contactado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para negociar tras la imposición de aranceles, según altos funcionarios de su administración. Aunque los aranceles han causado pérdidas significativas en Wall Street, los asesores económicos defienden que beneficiarán a los trabajadores estadounidenses a largo plazo. Taiwán ofreció aranceles cero como base para las conversaciones, mientras que China planea imponer un arancel del 34% a productos estadounidenses. Las negociaciones simultáneas con tantos países representan un desafío logístico para la administración Trump. Pasando a más notas de interés, los operadores financieros anticipan que la Reserva Federal de Estados Unidos podría recortar las tasas de interés hasta 5 veces este año, acumulando una reducción total de 125 puntos básicos. Este ajuste responde al temor de una recesión global, exacerbado por los aranceles comerciales impuestos por la administración Trump. Los mercados han reaccionado con volatilidad y los inversores buscan refugio en bonos, lo que ha provocado una caída en los rendimientos. Aunque la Fed se muestra cautelosa, la presión económica podría forzar medidas más agresivas en las próximas reuniones. Por otra parte, la Unión Europea ha ofrecido a Estados Unidos un acuerdo de aranceles 0 por 0 para bienes industriales, buscando evitar una guerra comercial. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, destacó que esta propuesta refleja la disposición de Europa para negociar, aunque también están preparados para implementar contramedidas si Washington no acepta. Los ministros de Comercio de la Unión Europea se reunieron en Luxemburgo para coordinar una respuesta unitaria frente a los aranceles de Trump, que afectan sectores clave como automóviles, acero y productos farmacéuticos. En las noticias referentes al mercado cripto, este cayó bruscamente luego de la liquidación de más de $1.600 millones en posiciones apalancadas. Ethereum lideró las pérdidas, desplomándose a su nivel más bajo en 2 años, por debajo de los $1.500 estadounidenses. La presión vino por cierres masivos de contratos derivados, lo que intensificó la volatilidad. Esta corrección subraya los riesgos del apalancamiento y la fragilidad del mercado ante movimientos repentinos de liquidez. En las noticias de criptomonedas, Tether evalúa el lanzamiento de una nueva stablecoin en Estados Unidos, centrada en clientes institucionales. Según Bloomberg, el objetivo es ofrecer una opción regulada que cumpla con estándares locales, diferenciándose de su actual token USDT, que opera principalmente fuera del marco normativo estadounidense. Esta iniciativa responde al creciente interés institucional por monedas estables con respaldo legal claro y podría fortalecer la posición de Tether en un entorno regulatorio cada vez más exigente. Por otro lado, la AFIP, Autoridad Fiscal de Argentina, ha comenzado a solicitar a los contribuyentes que informen la ubicación de sus tenencias en Bitcoin y otras criptomonedas. Esta medida forma parte de un refuerzo en los controles fiscales y busca evitar la evasión mediante activos digitales. La entidad apunta a conocer si los fondos se encuentran en billeteras propias o en exchanges. La iniciativa refleja una creciente presión regulatoria sobre el uso y resguardo de criptomonedas en el país. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's tuvo una sesión extremadamente turbulenta en ambas direcciones, abriendo en 5.066 con una caída de menos 5.13%
que llegó hasta un mínimo de 4.805, para luego recuperar más 9.42%, hasta un máximo de 5.252.31, y cerrando finalmente con un rendimiento casi nulo de menos 0.01%. Del mismo modo, el Nasdaq se dio una caída de menos 5.11% desde el cierre anterior, llegando hasta un mínimo de 14.784 para recuperar nuevamente y cerrar en 15.506 con un rendimiento levemente negativo de menos 0.54%. Por su parte, el índice de volatilidad VIX nuevamente reflejó la extrema volatilidad que gobierna en el S&P 500, con un salto de 32.9%, abriendo en un valor de 45.27 y alcanzando un máximo de 60.16, indicando que el mercado se encuentra en turbulencia extrema. Finalmente, cerró en 47.12 con un incremento de 3.7% respecto al cierre de la última sesión. Los valores del VIX más altos registrados en los últimos años fueron durante la crisis de 2008 con un valor de 95 y en la pandemia de COVID-19 con un valor de 68. El oro sorprendió nuevamente con una nueva caída de menos 2.77% desde el cierre del viernes hasta un mínimo de 2.956.66, por debajo de la referencia de $3.000 la onza. Finalmente cerró con una pérdida inesperada de menos 2.04%. En los índices de hoy, Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado, ha experimentado un rebote tras alcanzar mínimos sobre los $74.500 el día de ayer, luego de registrar una caída de aproximadamente 6%. El activo de referencia cripto se ha visto afectado por la guerra arancelaria, que ha intensificado la volatilidad en los mercados. Actualmente, Bitcoin se encuentra formando una vela doji, tras alcanzar un máximo de 81.200. Actualmente, Bitcoin se encuentra sobre los $78.100 y presentando una variación negativa del menos 0.37%, lo que refleja una fase de indecisión tras el fuerte retroceso. La dominancia de Bitcoin, es decir, el primer gráfico de línea amarilla, mide el tamaño de Bitcoin en comparación con el resto del mercado. En la jornada de hoy, la dominancia de Bitcoin ha registrado una subida de 0.03%. Este leve incremento sugiere un posible agotamiento en la tendencia alcista, alcanzando un nivel del 63.39% sobre la capitalización total del mercado cripto. Esto podría significar entradas pequeñas de liquidez a Bitcoin. Teniendo esta información en cuenta, la dominancia de Tether, representada en el gráfico de línea verde, tuvo una jornada al alza mostrando una variación diaria de 0.18% y se encuentra sobre 5.87%. Por otro lado, el gráfico de línea azul que representa al total 2 excluyendo a Tether, tuvo una jornada a la baja con una varianza de menos 0.10% y se sitúa sobre 30.78%. Representa una salida de altcoins a Tether. Resumiendo, el mercado cripto muestra señales de inestabilidad, con flujos de capital, que sugieren una sesión marcada por mucha volatilidad. La falta de movimientos contundentes apunta a un entorno de espera, altamente condicionado por factores macroeconómicos o eventos próximos. En este escenario, es probable que el mercado oscile entre rangos definidos, con alta volatilidad a la espera de próximos eventos. Ahora, en el sector de activos cripto, las acciones relacionadas con las criptomonedas tuvieron un desempeño negativo en un día de intensa volatilidad. Las acciones de Strategy abrieron muy por debajo del cierre del viernes luego de la caída de Bitcoin el día de ayer y, a pesar de registrar subidas a lo largo del día, cerraron con una caída del 8.7%. ubicándose en $268. El precio rompió el canal lateral que venía consolidando en jornadas anteriores. Los próximos días serán clave para determinar si logra recuperar ese rango, o si por el contrario, inicia un canal bajista que lo lleve a testear el soporte en $238. En el caso de Coinbase, su desempeño fue más moderado, con una caída del 2% que llevó el precio a cerrar en $157. La jornada comenzó con una apertura muy por debajo del cierre anterior, tocando el soporte clave de $146, desde donde logró recuperar parte del terreno perdido. Este nivel es decisivo. Si se mantiene, podría impulsar un rebote sólido, pero si se quiebra, el precio podría dirigirse al siguiente soporte en $117. La evolución en los próximos días será clave para definir si se consolida una recuperación. En cuanto a los ETFs, IBIT, el fondo de BlackRock, cerró en $44.28 con una caída del 7.2%. La jornada fue inestable tras una apertura a la baja y rompió el canal horizontal que venía consolidando. Esta caída formó un posible doble suelo, cuya confirmación sería clave para un rebote alcista. Por otro lado, los ETFs de Bitcoin registraron una salida neta de $64.9 millones el día viernes 4 de abril, confirmando que la semana pasada, marcada por el Día de la Liberación, estuvo dominada por salidas, siendo ese único día el más claramente positivo. Los mercados atraviesan un
una racha de alta volatilidad, marcada por 3 días consecutivos de movimientos intensos en las bolsas globales con pérdidas históricas. Esta dinámica responde en gran parte a la creciente tensión comercial, especialmente entre Estados Unidos y China, cuyas respuestas han elevado la incertidumbre. Aunque todavía no hay señales claras de una pronta resolución, todas las miradas están puestas en el miércoles 9 de abril, cuando entrarán en vigor los nuevos aranceles y se publicarán las minutas de la Reserva Federal. Ambos eventos podrían ofrecer señales más concretas sobre el rumbo económico y aportar algo de estabilidad al mercado. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @cxp_corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.